Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Mimbre y estamos tejiendo paz, una paz que paso a paso se ha ido consolidando en las regiones, donde las comunidades se han venido organizando a través de distintas experiencias productivas para hacer realidad esa esperanza de una paz estable y duradera. Y hoy precisamente, Lina, vamos a abrir el programa con una de estas historias de éxito. La zona, el corregimiento de Conejo en La Guajira. Los protagonistas, 240 desmovilizados de las FARC y un grupo de vecinos de la región, quienes hombro a hombro han decidido sembrar paz. Sí, señor, en 150 hectáreas tienen cultivos de tomate, plátano, ají dulce, yuca, maíz, mejor dicho. Veamos la nota. Toda esta área de la Guajira era escenario de batalla, de confrontación militar, era zona caliente, el lenguaje que se manejaba. Y era así, por eso una de las cosas que vemos como cambio, como alternativa, como tranquilidad es que hoy por hoy ya podemos hacer en estos terrenos que antes eran campos de batalla, ya podemos trabajar juntos con esa comunidad sin que haya de pronto, digamos que esa persecución que había antes, entonces ya lo podemos hacer, ya podemos hacerlo de una forma distinta. Que hay muchas personas que ya están aprendiendo para qué nos sirve la tierra. Que le estamos sacando mucho provecho a la tierra. Ellos acá, bueno, yo he aprendido de ellos cómo se les saca provecho a la tierra. Que antes, mire que antes, por ejemplo, esto aquí era una ganadería, aquí había mucho ganado, ¿sí? Y mire cómo se ha cambiado esto. La Granja Integral, que es un proyecto agrícola, que ahorita estamos tratando de mirar con nuestros propios esfuerzos cómo sacamos adelante algunos cultivos. Actualmente tenemos cultivos de tomate, tenemos cultivos de frijol, tenemos frijol cabecita negra, tenemos cultivos de yuca, sembramos y recogimos 7 hectáreas de maíz y tenemos 30.000 matas de ají. En lo de tomate tenemos 80.000 matas de tomate. De una iniciativa nuestra, hemos organizado un fondo con el fin de que con ese mismo fondo tratar de ver de qué manera podemos adquirir estas mismas tierras. Actualmente las tenemos en un contrato de arriendo a 10 años con una promesa de compra. Pero cada excombatiente está haciendo un aporte mensual de 200.000 pesos. Y un aporte que se hizo con la renta única básica que dio el Estado inicialmente, sus 2 millones de pesos. Con ese dinero pensamos ya adquirir este terreno. Es importante porque ya ellos van a sembrar sus cultivos y ellos mismos van a producir. Y de acuerdo a eso también se va a generar más empleo dentro de las comunidades. Claro, porque esto requiere de mucho personal para las recolecciones y para todas las labores que hayan que hacerle a los cultivos. Esos proyectos son el pegante que cohesiona a todos nuestros integrantes y que la paz con voluntad política sí es posible. Sí es posible, porque lo que no se concibe es que toda esta cantidad de muchachos que han estado bajo los mandos nuestros después queden sin ningún tipo de sostén, sin ningún tipo de amparo, simplemente sujetos a todo lo que las vicisitudes los empujen a hacer. Ya los campesinos ya han vuelto a las tierras y todo eso. Ya se ven las siembras ya y se ve el cambio en todo, en el pueblo, donde quiera usted vaya, se ve el cambio. Ya las cosas han cambiado duramente. Sabroso vivir así, ¿vea? En armonía. Usted vaya por un camino a la hora que usted coge el camino y vaya tranquilo. Se sienta usted a beber, hace un sancocho con sus amistades. Y la paz hay que cultivarla y todo con amor.
O sea, primero que todo hay que tener amor. Si nosotros no tenemos amor por la paz, y lo mismo si usted no tiene amor por una planta, por un cultivo, y lo abandona, no lo aporca, no lo limpia, no le da el mantenimiento. Y lo mismo pasa con la paz, si no la mantenemos, si no la sostenemos, y pues entonces no va a ser un cultivo productivo. La paz es para todo el pueblo colombiano y nosotros como colombianos eso es lo que anhelamos a diario, de que haya una paz y tranquilidad. Según el censo elaborado por la Universidad Nacional, el 60% de los desmovilizados de las FARC son de origen campesino y la mayoría se quieren quedar en el campo. Por eso, mientras el legislativo aborda una reforma rural integral, ellos sacan adelante esta iniciativa. Pero no todos se quieren quedar en el campo. Hay miles de desplazados que viven en las zonas periféricas de las ciudades que no quieren regresar. Es el caso de Dorian Murcia, expulsado de sus tierras en el Caquetá en el año 2005. Su vida se trastocó brutalmente, pero a pesar de la tragedia vivida, ya ha hecho raíces en la capital. Miremos esta historia que realmente sirve de inspiración. Estuve en Solita Caquetá. Estando allá en me afectó en que me querían obligar a irme a las filas con ellos, a las filas de la guerrilla, y yo no quise ir hacia esos lados. Entonces pues ya empezaron las amenazas y me sacaron del pueblo diciéndome que si anochecía no amanecía. Entonces pues me vine. Yo pensaba, siempre era en mi libertad, porque siempre me ha gustado, o sea, vivir así, en la libertad. Y pues la opción que me tocó coger fue esa, dejar el pueblo y tener que venirme, porque pues si no, ahí se complicaba la cosa. Mi esposo es muy fuerte y es muy guerrero. Yo lo quiero, lo amo porque él es muy fuerte. Él es un ejemplo de vida para muchas personas, sí, que no tienen aspiración ni nada. Otras personas que están completas y no tienen aspiración. Cuando yo quedé sin piernas, que caí al hospital, entré en una depresión, y pues muchas veces le dije a los médicos que me aplicaran la inyección, porque yo no quería vivir así, porque yo me sentía que no iba a poder, o sea, salir así. Y ella fue a visitarme un día, llegó a visitarme y ahí empezamos a hablar, ahí nos conocimos, y pues de ahí para acá fue que empezó esta relación. Como él duró tanto tiempo en el hospital, nadie iba a visitarlo, solo el papá iba muy de vez en cuando iba a visitarlo. Entonces, como no tenía quien la visita, una vez yo le dije a él, yo quiero ir a visitar a su hijo, o sea, me gustaría ir por allá. Y ahí empecé a visitarlo, y cuando yo llegué él estaba muy mal. O sea, estaba en la depresión que él quería. Ahí se quedó visitándome. Estaba en depresión, estaba muy mal, y entonces ahí yo empecé a visitarlo y a darle ánimo, a decirle que la vida seguía, que él era un guerrero, que la vida tenía que seguir, porque él quería morirse. Entonces él lloraba y decía que no, que si no había tenido la mujer cuando estuvo bien, mucho menos que mujer se iba a fijar en él, que él no quería hacer un estorbo, que él no quería hacer una carga para mí, que yo tuviera que bañarlo, que vestirlo. Entonces yo le decía que no. Y él me decía que después de que íbamos a vivir los dos. Oye, Amy, ¿tú y yo qué? Entonces me dijo que. Y entonces, y yo, pues sí, porque es que aquí todo el mundo dice que usted y yo somos novios, entonces ¿ahí qué? Entonces pues ella me dijo, no, pues dígale que sí, que somos novios. Que yo pues para olear pica y pala, eso sí, mejor dicho, era berraco. Entonces me rendía mucho y pues ahí ganaba buena platica, y con eso pues pagué un arriendito y tenía así unas cositas, y ya cuando me quedé sin trabajo pues empecé a buscar trabajo por otros lados y no se me facilitó. Los malos pasos los cogí
como a los 7 meses de haber llegado acá a Bogotá, pues sin trabajo me puse a vender dulces en los buses y a trabajar así en la calle, y en la calle pues conocimos a las amistades. Entonces el compañero que fúmese esto, que hagamos esto, entonces ahí fue donde empezó todo. Llegué al punto de que terminé viviendo en la calle, durmiendo en la calle y muchas veces pues haciendo males y también caí varias veces a la cárcel. Entonces esas son las consecuencias. Yo fumaba mucho y la nicotina del cigarrillo me hizo trombos de sangre, se me taparon las arterias, la sangre se coaguló, se cerraron todas las arterias, no llegaba sangre a los dedos, no oxigenaba, entonces se fue encangrinando, se me fue encangrinando un pie y cuando ya llegué al hospital me dijeron que ahí la única era cortar. Yo siempre que vivía en la calle, yo siempre le pedía a Dios muchas fuerzas que me ayudara a salir de eso, que yo no quería más esa vida para mí. Yo siempre le decía, Señor, ayúdame a cambiar, yo quiero salir de esto, por favor, ayúdame, yo quiero solo una oportunidad para yo poder cambiar. Y yo creo que a través de esto que me pasó, de las pérdidas de las piernas, fue algo como para que yo recapacitara y mirara qué era lo malo que había hecho. Entonces, cuando me cortaron las piernas, yo dije, no, hasta aquí. Yo ya no quiero más esta vida para mí. Y pues ahí conocí a mi esposa y salimos adelante. Milena fue como un angelito que mi Dios me mandó para que pudiera seguir viviendo, para que me diera un poquito de fuerzas, que era lo que necesitaba. Dorian, y nos decía usted ahora que no quiere volver al pueblo. No, por ahí de paseo, por ahí, pero para irme a vivir allá no quiero volver por allá. Porque primero pues yo pues allá en el pueblo siempre me ganaba la plata era trabajando y pues para la finca y me iba para una finca, para la otra y ahorita pues estando así como voy yo a hacer allá, si se supone que uno va al pueblo pues a trabajar, ¿cierto? Yo vendo libros en la calle, los fines de semana subo a Monserrate en las manos y los días jueves voy a la pista del reto de Tocancipá a practicar motocross. La moto en la que salto, la adaptación que le hice para los cambios, le quité la pata de los cambios, le soldé una varilla y así le meto los cambios y acelero. Y pues la gente me ayudan a arrancar, yo arranco en la moto y doy la vuelta a la pista de obstáculos, por ahí unas 5 o 6 vueltas y entre más vueltas dé, pues más ligero las doy para ir uno cogiendo más el equilibrio y para ir sacándole más jugo a la moto. Todo lo que uno se proponga lo puede lograr y pues ya que uno se sale de donde está y saliéndose uno de allá y salir sin nada, pues es solo proponerse uno a que ya le toca vivir otra vida y que para bien o para mal le toca salir adelante y esforzarse por poder lograr lo que quiere. El anhelo nosotros es tener nuestra casita, tener nuestras cosas. Bueno, mi esposo él anhela tener un carrito más adelante. Entonces Poner un negocito. Poner un negocio, como un supermercado. Aunque los efectos del conflicto armado vienen cayendo en todo el país gracias a los acuerdos de paz, el desplazamiento sigue siendo un drama que viven muchos colombianos. Según el registro único de la Unidad de Víctimas, en 2017 más de 50.000 personas padecieron este flagelo, especialmente en Chocó, Antioquia y Nariño. La buena noticia es que respecto a años anteriores, esto significa una caída del 78% en el fenómeno de desplazamiento. Todavía queda mucho por hacer, pero vamos bien, porque la paz la sembramos entre todos. Por eso me fui a Corabastos, el mayor centro de acopio de alimentos del país, donde sí que saben de siembra y cosecha.
saludo desde la central de abastos de Colombia, ubicada en Bogotá, Corabastos, el lugar a donde llegan más de 12.000 toneladas diarias y lo visitan 140.000 personas. Aquí llegan los alimentos que producen con tanto esfuerzo nuestros campesinos y hoy nos vamos a poner en los zapatos de sus trabajadores. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuál es su nombre? Reinel. Don Reinel, eso está pesado. Don Reinel, ¿qué hace usted para construir paz todos los días? Contribuir a mi barrio, luchar con objetivos claros, por gente que necesita alimentos. Nosotros servimos de ese medio de transporte para llevarles el alimento a los barrios y con eso contribuimos a la paz. Este dice... Bueno, espero que haya sido de ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es su nombre? Diana. Diana, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en Corabastos? 8 meses. 8 meses. Diana, ¿cuál cree usted que deben ser esos actos que los colombianos debemos tener para llegar a la paz en este país? Dejar el rencor. Enseñar a nuestros hijos a no crecer con eso. ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos años tienen? 2 años. 2 añitos. ¿Y qué le enseña usted a ella sobre eso que usted me cuenta, sobre el rencor? Pues a no pelear con los niños del jardín. Diana, ¿de qué manera usted con su trabajo, que por cierto es un trabajo duro aquí en Corabastos, le contribuye a este país? Ayudándole a los campesinos a vender sus productos, madrugando. Señora, ¿qué tal Amanda? ¿Cómo está? Bien. Amanda, es que queremos saber qué podemos hacer los colombianos para construir paz en este país. ¿Usted qué cree? Tener más tolerancia. La gente a mí le falta ser muy tolerante. ¿De qué manera lo hace usted desde su vida personal? Como no estresarse por lo que los demás empiezan a criticarle, como a darle puya a los problemas que hay. ¿Qué hay que hacer? Bajar estas camas. Hágale. Listo. ¿Me acompaña? Claro. ¿Cuál es su nombre? Julio. Don Julio. Julio, si una persona que hizo parte de la guerra le pide una oportunidad, ¿usted se la da? Todos tenemos derecho a oportunidades, creo. Ponga la primera, que esa me quedó dura. A ver. Buenas. ¿Va a trabajar o qué? Pues, ¿en qué le puedo ayudar? Hágale, hágale. Ok. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguel, ¿cómo cree usted que podemos contribuir a la paz de este país? A la paz del país, sin corrupción primero que todo, de parte de nuestros gobernantes, es lo más importante. Y ya como cada quien, con el buen ejemplo. Hágale, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es su nombre? Mauricio Crescencio. Mauricio, ¿cómo cree usted que podemos contribuir a la paz de este país? Trabajando primero que todo. Trabajando. ¿Cree usted que debemos ponerlos en los zapatos de los demás para entender claro. un poquito las realidades? Realmente, si nos colocamos todos en los zapatos de las personas que trabajan. Si una persona que hizo parte de la guerra le pide ayuda, ¿usted se la daría? Sí, claro. Sin duda, una jornada muy productiva en la que tuvimos la oportunidad de ponernos en los zapatos de quienes hacen posible que usted y yo tengamos alimento en nuestras casas. Mimbre seguirá recorriendo el país para descubrir cuáles son los actos de paz de los colombianos en este posconflicto. Bueno, Lina, primero quiero quitarme el sombrero por esta nota que acaba de hacer usted recorriendo, conociendo a estas personas. Le estaba doliendo el hombro, ¿no? Como 2 días, pero Sí. fue muy gratificante escuchar tanta sabiduría en las personas que trabajan en la central de abastos. Esto es Mimbre, estamos tejiendo paz, vamos con unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Esto es Mimbre y estamos tejiendo paz y lo queremos hacer con ustedes a través de las redes sociales para conocer sus historias con el numeral Mimbre y numeral Tejiendo Paz. La transformación productiva del campo colombiano se tomará entre 10 y 15 años según los estimativos. Para el escritor, ensayista y columnista William Ospina, la paz solo será posible con cambios profundos en la economía y la democracia. Nuestra directora Gloria Cecilia lo entrevistó. Hola William, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Se cumple ya un año largo de la firma del Acuerdo de Paz. Pasaron las ceremonias, los aplausos internacionales, los premios, los reconocimientos, y ahora, en buena medida, todo depende de nosotros, de lo que hagamos aquí adentro, nosotros con el posconflicto. Estamos dando como los primeros pasos, no sé si se gustaría decir, estamos gateando hacia la paz. ¿Cómo lo ves? ¿Estás moderadamente optimista o moderadamente pesimista con estos primeros pasos que se están dando en el posconflicto? Pues mira, a mí antes que asumir posiciones emocionales de optimismo o de pesimismo, me interesa ver lo que se ha hecho y lo que me parece que falta por hacerse. Lo que yo principalmente pienso es que la paz es un nombre muy grande que a veces se le pone a cosas que no alcanzan a tener esa magnitud. Hay que hacer esfuerzos por la paz y esos esfuerzos por la paz requieren tanto la desmovilización, no solo de una guerrilla, sino de todos los grupos al margen de la ley que operan en el país, sino unas reformas históricas que el país ha aplazado durante mucho tiempo y no podrá hablar de paz mientras no cumpla con esas tareas. Sí. Entonces, en esa medida yo siento que hay unas cosas que se hacen y hay otras que se dejan de hacer y que son igualmente urgentes, y es tal vez por eso, por lo que la ciudadanía no acaba de mostrar todo el entusiasmo que debería tener ante un proceso que es tan necesario. Estabas hablando de que no quieres ser emocional, pero es un hecho que la guerra ha represado reformas políticas, reformas económicas, reformas de justicia que requiere el país, pero también se ha represado mucho rencor, mucho odio, William. ¿Qué trabajar primero? ¿A qué apostarle inicialmente para que esto realmente sea sólido? No, yo creo que todo hay que mirarlo en su contexto, y el problema principal aquí es que yo no creo que sea la guerra la causa de todas estas cosas, sino la consecuencia de un montón de cosas. Y hasta que esas cosas no se remuevan, ¿no?, será difícil que se remueva la situación de violencia, de discordia y de insolidaridad que vive el país. Antes de la violencia que ha sacudido a Colombia en las últimas décadas, ya había unas condiciones de injusticia, de marginalidad, de exclusión, que son las que han permitido que todo esto se dé. Pero las reformas profundas que el país requiere no llegan. Y entonces, yo pongo solamente un ejemplo, que he hablado mucho de eso en estos tiempos, del proceso de diálogo, y es que un proceso de paz sin un componente de juventudes, en un país donde la juventud es la guerra, ¿no?, donde los jóvenes no tienen ni educación, ni trabajo, ni fuentes de ingresos, y donde solo la violencia les paga por su fuerza laboral, mientras no se diseñe un proyecto que reinserte a los jóvenes en una dinámica distinta de esperanza, de compromiso con el país, va a ser muy difícil que ninguna paz se aclimate. Es por eso, por lo que, claro, hay que deponer los odios, el perdón es necesario, la verdad es necesaria, pero las reformas son necesarias, y sin esas reformas que muy a menudo se van dejando como en tercer plano, como que ya llegarán, como que un día cuando la paz se aclimate, entonces sí haremos las reformas. Me parece que está todo planteado al revés. Ese es un punto importante, porque si algo ha dejado esta tragedia colectiva que ha sido la guerra, es una pérdida de confianza de los colombianos. Esa pérdida de confianza hace que la gente tenga como esta anticipación de una autoprofecía cumplida. ¿Es esto? ¿Es esa pérdida de confianza lo que genera como esta premura, esta impaciencia? ¿Por qué no están las cosas ya? Las sociedades necesitan no solamente confiar, sino tener razones para confiar. Un país necesitado de empleo, necesitado de salud, un país que vive en los niveles de marginalidad, de pobreza, de rebusque, de angustia en que vive la sociedad colombiana, ya está cansado de promesas. ¿Sí? Tú puedes ya revestir las promesas con los colores más apetitosos, que la gente necesita pruebas evidentes, reales. Y esas pruebas evidentes se pueden dar. El presupuesto nacional deberían gastárselo más en oportunidades para la gente. Esta paz
Es paz si es de la gente. Yo estoy de acuerdo Y con si es para la gente y si la gente es la protagonista. Que es parte también de este programa, de cómo ir aclimatando la paz. Y tú decías en alguna de tus columnas que es importante eso. Para aclimatar la paz, la ciudadanía se tiene que apropiar de la paz, sentirla, construirla. Esta paz es de todos y no solamente que es que va a beneficiar a las FARC, como se viene repitiendo desde los opositores a la paz. William. Yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer desde el poder, ¿no? Desde el poder se debería no solamente convocar a la gente, sino desatarle las manos. Es que una sociedad que tiene las manos atadas no puede tomar iniciativas. ¿Y a qué llamo tener las manos atadas? No tener mínima capacidad de ingresos, mínima capacidad de... Cuando uno, tú has notado que cuando uno no tiene un centavo, no puede ni siquiera ir a pedir trabajo, no está en condiciones de ser interlocutor válido, de que los demás lo asuman como una posibilidad, como una esperanza. Entonces, esta es una sociedad a la que el Estado ordeña mucho, pero le brinda muy pocas oportunidades de acción. La paz en Colombia es una sociedad con capacidad de iniciativa. Esas son las inconsecuencias de la falta de una democracia real, actuante y permanente. Más adelante continuaremos con el final de esta entrevista. Por lo pronto vamos con Uberney Paz. Y sí que tiene tiempo en medio de los trancones para conocer la vida y obra de sus pasajeros, que por ahí derecho también se enteran de la suya. Muy bien. Quiero un taxi al 502. El señor Dani ya está bajando. Ya está bajando. Correcto. Gracias, Pedrito. Listo. Nos vemos. Adiós. Gracias, muy amable. ¿Código? 11, por favor. Vamos para Visión TV, para el canal. ¿Cómo le ha ido? ¿Perdón? ¿Cómo le ha ido? A mí muy bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Bien. Me alegra. Sí vio que quedamos campeones, ¿no? ¿Perdón? Que sí vio que quedamos campeones, ¿no? ¿Quiénes? El León. Rojo. Quedamos campeones. ¿A fútbol? Sí, fútbol. Qué pena, es que de fútbol no tengo ni idea de nada, ¿no? No sé, su cara me parece familiar, como que la he visto en algún lado. No sé, usted es famoso, ¿cierto? ¿Usted es político? No, frío. No. No, tiene cara de gente decente. Gracias. Sí. Usted es actor, ¿no es cierto? Claro, el de Tormenta de Pasiones, Venganza, ¿cierto? Dani Pozo. Claro. Soy yo, sí, señor. Claro, el actor de ¿Poder para qué? El malo. Ese soy yo, sí. Fermín de los Ríos. Nosotros no nos perdemos un solo capítulo de esa telenovela. Qué bueno, me alegra, ¿no? Y sigan pegados, que se pone mejor. Gracias. Oiga, usted es el ganadero, el terrateniente que tiene asolado todo ese... Ay, ¿cómo es que se llama ese pueblo? El Naranjo. Eso, el Naranjo. ¿Ustedes por qué desaparecieron al campesino ese al que les estaba pidiendo que le devolvieran la tierra que le pertenecía a la familia?
Bueno, ahí sí se tiene que entender con los libretistas que son los que escriben la historia. Yo simplemente, pues, me llegan los libretos, los leo, actúo y ya. Don Dani, ¿y ustedes le van a decir a la mamá de Ricardo José, a doña Eulalia, que ustedes desaparecieron el cuerpo del hijo ahí en su finca y después lo tiraron al río? Pues no sabría decirle la verdad, porque es que como no me han llegado esos libretos, entonces todavía no he leído que continúa la historia. Eso también es labor de los libretistas que escriben, me llegan a mí los capítulos, ahí sí me entero. Claro. ¿Cómo es que se llama la que hace la mamá del campesino desaparecido, de doña Eulalia? ¿Cómo es que se llama esa actriz? Juliana Rossi. Don Dani, es que esa historia de la telenovela se parece a la de una vecina mía, doña Gio. Ella también tiene un hijo que lo perdieron, lo desaparecieron. Todos los días se levanta a llamar por teléfono al celular que el muchacho tenía cuando lo perdieron. Mete una camisa en una bolsa plástica con una cantidad de fotos en una carpeta y se va por una cantidad de sitios a preguntar por él. Ha estado en la fiscalía, en medicina legal, en las morgues, en los hospitales, en los batallones. Y nada que le dicen dónde está. Eso va a ser muy duro, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez creo que incluso no sé, vio por televisión o se reunió con unos tipos que supuestamente tenían que ver con la pérdida del hijo, y ella les preguntó: por favor, dígame, ¿dónde está mi hijo? Y ellos le dijeron que no se acordaban de él, que ellos no habían sido, que no le podían decir nada. Está bien fuerte, ¿no? Eso es como en la telenovela, en Poder para qué. Hola, ¿a usted no le remuerde la conciencia cuando Eulalia le pregunta a usted dónde está el hijo? Y usted ay, ¿cómo es que usted le responde? Ay, por favor. ¿Me va a poner en esas, en serio? Por favor. Bueno, porque usted me cayó muy bien. Gracias. Pero ¿cómo era esa escena? Era algo así como... sí. ¿Qué me estás queriendo decir, Eulalia? Yo soy un hombre de bien. Soy un ganadero. Honesto. De toda la vida. Somos gente de bien. ¿Algo así? Qué actorazo. Ay, gracias. Con respeto, de verdad. Qué actorazo. Muy amable, gracias. Voy a llamar a mi esposa y le voy a decir que lo estoy llevando a usted en mi taxi. A Dani Pozo, Fermín de los Ríos. Llámela. Disculpe. Siga tranquilo. Aló, mi amor. Adivina con quién estoy. Con Fermín de los Ríos. Somos gente de bien, Eulalia, ganaderos de toda la vida. Sí, mi amor. Ay, el que hace... Sí, el malo. No, él es
Él es actor, Dani Pozo. Sí, no siempre soy malo. Acuérdense que ahí en esa misma novela soy también buen papá y buen marido, ¿no? ¿Sabes lo que me está diciendo? Que él es buen papá y buen marido. No, ¿cómo se te ocurre? No, él es una persona ocupada. No, pues a ver, ¿qué me... Don Dani... Pásemelo. ¿Sí? Sí, pásemelo, claro. Elenita, ¿qué hubo? Sí, tiempo sin saludarla. ¿Cómo está su merced? No, aquí feliz con su marido. Es un tipazo, me está llevando aquí lo más de bien, lo más de correcto, lo más de querido. Y solo habla de usted, maravillas, te cuento. Todo el tiempo, sí, señora. Vale. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, mi amor, la dejo. Sí. No, además de ser un actorazo, es una gran persona. Sí. Bueno, chao. Querida su señora. Gracias. ¿Sabe una cosa? Yo creo que doña Gio ve su telenovela solamente para ver qué pasa con la historia, porque es muy parecida a lo que ella está viviendo. Claro. Me imagino que también para ver qué pasa con mi personaje, ¿no? Pero pues a usted ya como no como actor, como el personaje que llaman ustedes, no le gustaría decir la verdad, ¿no? O sea, buena pregunta, pero sí, yo diría que sí, pues haga memoria. Por ejemplo, el tipo ahora tiene pesadillas y no puede dormir y se levanta a mitad de la noche con sudoraciones, con palpitaciones, seguramente ese es el remordimiento que tiene, ¿no? Sí, seguramente él sí quiere decir la verdad, pero pues no. ya aquí bajamos y ya, ¿no? Ya sí. Casi vamos llegando, sí señor. Perfecto. Bueno, pues no, con gusto, lo que necesite, a la orden, ¿no? No, muy amable. Uberney Paz. Uber. Uy, no. No me diga así que me meten en problemas. Uberney. Uberney Paz. Sí, señor. Muy amable, Uberney. Bueno, ¿qué le debo? No, don Dani. De verdad, ¿cómo le va a cobrar yo a usted? ¿Cómo se le ocurre que no me va a cobrar? Por favor, recíbame con propina. No, de verdad que no. Pero, hombre, con esto come usted, come Elena, comen sus hijos. Mire, ¿sabe cómo me puede pagar? ¿Cómo? Diciendo la verdad en la novela. Qué berraco, ya me comprometió. Voy a tratar de hacer todo lo posible, se lo prometo. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias de corazón. Bueno, lo felicito. Muy amable. Por su talento, por ser tan buena persona. Bueno, muchas gracias, de verdad, de corazón. Muy amable, buen día. Buen día. Gracias. Y buena filmación hoy. Gracias. Buenos días. Don Dani. Señor. ¿Me da un autógrafo? No. Una selfie mejor. Bájese, venga. Wow. Sí. Eso de los autógrafos ya está pasado de moda, venga. ¿Ves la cámara? Sí, ¿no? Sí, acá. Ahí, espera. No, sin gafas. No, hay que dejar ver los ojos. Acuérdese, los ojos son el espejo del alma. Sí, señor. ¿Listo? Sonríete. Eso. Ahora serio, súper serio. Una sexy. ¿Sexy yo? No, claro, ¿qué tal? Claro, mire, con la boca siempre abierta un poquito, como boca de pato, sí. Un poquito. Bueno. Eso, bien sexy. Muy bien. Bueno. Don Dani, gracias. No se merced. Y voy a seguir pegado viendo Poder para qué. La novela que bate todos los ratings. Eso. Don Dani. Y dígale a Eulalia dónde está el hijo. Mire que ni siquiera lo van a poner preso. Voy a tratar. Por usted voy a tratar. Dígale la verdad.
Estamos de regreso en Mimbre y queremos tejer paz con ustedes a través de las redes sociales. Nos pueden seguir con el numeral Mimbre y numeral Tejiendo Paz. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos con la segunda y última parte de la entrevista con William Ospina, quien asegura que, abro comillas, la guerra más que un crimen es una gran tragedia y que más que castigar las atrocidades hay que corregir sus causas. Increíble que pues el sustrato de parte de todo este conflicto ha sido el problema de la tierra. Pasó todo el fast track, pasó todo el año legislativo y no se aprobó ningún artículo relacionado con la tierra. Pues yo creo que sí, de todas maneras, todo el mundo sabe que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo. Aquí se cerró la agricultura, que fue durante mucho tiempo la vocación del país. La zona cafetera le dio para vivir a este país durante un siglo, porque no estimulan la pequeña producción campesina en campos que tengan alguna posibilidad de relación con el mundo, con el mercado mundial, pero eso no lo hacen. Falta de dirigencia, falta de planeación, falta de una economía pensando en la gente, es lo que hay en el trasfondo de nuestras violencias y en el trasfondo también de nuestra imposibilidad de reconciliarnos. Y a todo lo anterior se suma que se atravesó la campaña electoral en estos primeros pasos que estamos dando, buscando la paz. Y algunos de los que aspiran a gobernar, promoviendo como estos niveles de odio y de intolerancia que tanto fracturan a la sociedad, William. Porque la política, que debería ser un ejercicio de generosidad, de orientación de la sociedad y de desprendimiento, se ha vuelto un negocio. Entonces, todos los que participan en esos procesos están no calculando los efectos sociales de sus políticas, sino los recaudos personales que pueden obtener del odio mismo. Es que a veces no entorpecen el proceso de paz porque no quieran la paz, sino porque ven a ver qué les puede arrojar mejores réditos a la hora de los votos, ¿no? Entonces, esa falta de generosidad y esa falta de grandeza acabó con la política en Colombia, convirtió la política en una farsa y convirtió la política en una cosa en la que nadie cree, hasta el punto de que aquí se sabe que lo que vota no es la opinión, que el voto de opinión es mínimo. Es una lástima que sea así, pero la ciudadanía, que todavía no tiene esa capacidad de transformar las cosas, por lo menos es ya muy indiferente y dice, en eso no creo. Esto de los políticos, los que quieren gobernar, que es clamando justicia, leí una frase estupenda que hiciste en alguno de tus ensayos sobre todo esto de la paz. Mira, es que ha habido un debate que a mí me parece falso sobre la justicia con respecto a la guerra. Cuando una sociedad ha vivido una guerra de 4 años o de 5 y uno de los bandos triunfa sobre el otro, claro que tiene derecho a imponerle la justicia. Cuando se triunfó en la guerra contra los nazis, los triunfadores juzgaron a todos esos nazis por todos sus crímenes y los ejecutaron y todo eso, y todas las guerras que terminan así con el triunfo de un bando, terminan ejerciendo ese tipo de justicia. Cuando una guerra lleva 30, lleva 50, lleva 70 años, todos los bandos se han envilecido, todos los bandos han cometido atrocidades y horrores, es una ingenuidad o una mala intención pensar que una guerra así se resuelve en los tribunales. Y cuando para terminar la guerra se necesita la voluntad de los distintos bandos, eso tiene que obrar como parte de la justicia misma. Aceptar no hacer más la guerra es ya un acto de justicia, es ya un acto de reparación. Entonces, lo que no se puede es insistir en que terminen la guerra por su propia voluntad y encima caiga sobre ellos todo el peso de la justicia, porque además se termina asumiendo que el peso de la justicia solo debe obrar sobre uno de los muchos bandos que cometieron las atrocidades. Entonces yo decía en uno de mis artículos, los dioses de la justicia tenían que estar desde el comienzo para impedir la guerra. Cuando llegan al final, solo llegan para impedir la paz. Muchos de los que hablan de la necesidad de justicia formaron parte de esa guerra, son responsables de ella, pero solo quieren la justicia contra el otro. El país, que es el más capaz de perdonar, porque es que ha sido la principal víctima, no está pidiendo justicia, está pidiendo el amanecer de otra época, el amanecer de una época de oportunidades para todos. Escribía David Riffe, no sé si lo conoces, en El elogio del olvido, decía, hay momentos históricos en que el recuerdo puede servir como arma de guerra y el olvido
puede construir paz? Yo creo que no todo recuerdo es resentimiento, ¿no? Hay un recuerdo que es necesario. Los muertos tienen que estar vivos en la memoria de la comunidad. Los muertos son, de todas maneras, nuestra relación con el tiempo, con la historia, con los demás, ¿no? Las sociedades nunca les conviene el olvido, pero la memoria tiene que ser elaborada para que se convierta en un instrumento de reconciliación y de convivencia. Todas las sociedades han vivido guerras atroces. Si algún día no dicen, ya quedó atrás todo eso, no hemos olvidado lo que pasó, pero vamos a darnos la oportunidad de que estas nuevas generaciones vivan una sociedad distinta, abierta al mundo, a las oportunidades. Colombia gira en el ciclo de sus odios eternos, cobrando venganzas, y es por eso por lo que ponerle un énfasis excesivamente jurídico a la solución del problema de la paz es un error. Nadie va a resolver en los tribunales una guerra de 50 años, donde todos cometieron crímenes, donde todos se envilecieron, donde todos profanaron la condición humana. Está bien, hagan unas ceremonias de la justicia y unas ceremonias de la memoria y una reconstrucción de la memoria y todo eso, pero, y yo insisto en eso porque a mí me parece que es lo esencial y suele olvidarse, la paz son los cambios. Ofrézcanos un país en donde sea posible trabajar, en donde sea posible cuidar a la familia, en donde sea posible confiar en los otros, en donde haya oportunidades para la gente, ¿no? Ya se hizo proceso de paz con las FARC, ahora el gobierno o el Estado tiene que hacer un proceso de paz con nosotros, con la ciudadanía. Y creo que más bien la ciudadanía debe tratar de hacer un proceso de paz consigo misma, ¿no? Y construirse una democracia en la que podamos verdaderamente confiar. Y son miles los jóvenes que ya no son combatientes y asumen con esperanza una vida sin armas. Algunos están terminando sus estudios y celebran, después de tantos años de dormir en cambuches, por fin tener una habitación propia. Mi nombre es Luz Eney Turreco, tengo 28 años, el seudónimo en la guerrilla es Valentina y llevaba 12 años en la guerrilla. Ingresé de 15 años. Pues acá la tarea mía es, por ejemplo, estar pendiente de los tanques cuando se llenen. Cuando se llene un tanque, entonces voy a abrir la llave de otro tanque y así, estar pendiente que agua se vaya para todos los módulos. ¿Cuánta agua? Pues haga la cuenta, son dos, por ejemplo, dos tanques de 10.000, son 20.000, más dos de 5.000. Eso, pero aquí se consume mucha agua. Mi nombre seudónimo de acá, el seudónimo acá de las filas es Bruno Aguilar. El nombre civil como tal es Jaime Gómez. Llevo 8 años en las FARC y tengo 28 años. En mi casa somos 15 hermanos. Vengo del municipio de Remedios. Somos familia humilde y demasiado pobre. Yo quería estudiar, quería salir adelante y en la casa no podía porque no habían condiciones. Entonces, por eso le digo, por eso tomé la decisión. Este es el certificado de quinto de primaria. En ciencias sociales saqué 4.8 superior. En sociales 4.8 superior. En ciencias naturales y ambiente 500. ¿Sí? Sí. 5, 0, superior. ¿Estás orgullosa? Demasiado. Yo soy de Ituango, de aquí de Antioquia. En mi familia es demasiado pobre, por eso no tuve estudio por falta de recursos. El estudio es muy importante. El estudio es uno de los ejes más importantes en el momento en que tenemos nosotros en este momento, porque participación política, y en este momento nuestras armas es la palabra. Cuando yo recibí esta casa, pues, o sea, digamos de que no me sentí tan alegre, ¿no? No, yo no me sentí alegre, porque digamos de que nosotros una trayectoria muy larga en el monte, ¿cierto?
8 años, en el caso mío, 8 años en la selva. Desde un principio cuando me la dieron, yo dije, yo mi pieza la voy a pintar. Porque de verdad, cuando nos entregaron esto era mera arena pelada. Esto era mera arena, esto era, mejor dicho, de cualquier manera esto era un barral. Yo lo primero que pinté fue el Che Guevara, ¿cierto? Yo dibujé el Che Guevara y ya a un compañero mío que se llama Kevin Flores, le dije que me pintara la pieza. Y me iba, no, yo se la pinto. Eso significa de la selva, porque el pájaro está, ¿cierto? Significa eso. Puse el león ahí en esa parte y también puse aquellos pajaritos allá que quiere decir también, o sea, entre nosotros analizando, ir como armonía, como algo, ¿cierto? Y entonces dije, no, mi pieza tengo que mantenerla bonita, porque de igual manera, porque nosotros vengamos de la selva o algo, nosotros nos ha gustado las cosas muy ordenadas, nos ha gustado que las cosas sean bien. Entonces, cuando ya la compañera me dijo, amor, la piedra te quedó elegante, y claro, más de uno llegaba, ¡ay, qué piedra tan bonita! Cada uno de nosotros, cuando nos dan el módulo, cada uno de nosotros compramos el cemento, pintamos la pieza, le pusimos los dibujos que hay. Ah, pues las que más quiero son las mariposas. Ay, las chocolatinas que me las ha dado el novio. Esta semana, que por ahí 3 días, dije yo, me puse a pensar y dije yo, me voy a diseñar un bolso. Me diseñé un bolso, lo tengo en mi mente, lo voy a hacer. Hágalo. Yo me lo ingenié así, acá tiene el nombre mío, Jaime Gómez, y acá el de mi compañera, Arely Rojas. Y entonces yo me lo diseñé así, todo pequeñitico. Para mí lo que más me gusta es, por ejemplo, ser agrónoma. Eso es una que me gusten demasiado. Lo de sistemas también me gusta, pues porque lo veo importante. Nosotros siempre los pobres pensamos en eso, en la agronomía, ¿para qué nos vamos a poner a pensar en otras cosas más altas? Aunque pronto con el estudio todo se da. Sí, yo soy optimista. Soy optimista porque uno no puede ser incrédulo en las cosas. Uno tiene que ser optimista. Somos optimistas por parte de nosotros, porque nosotros hemos dado cuerpo y alma por este proceso. Claro, la paz es lo más bello que puede haber. No me mires. Una fotografía de 3 niños en la Guerra de los 1000 días sirvió como inspiración al escritor Jairo Buitrago para hacer una reflexión sobre la guerra y cómo explicársela a los niños. Hoy en Agenda Paz, libros. Hola, soy Jairo Buitrago, soy escritor e ilustrador. Hago libros para niños y escribo novelas también. Retrato de niños con bayonetas es hacer ficción sobre un hecho histórico doloroso y es la Guerra de los 1000 días. La guerra había durado 1000 días y algunos habían crecido en ese espacio de tiempo. Eran caminantes quemados por el sol. De alguna manera este conflicto fue la piedra fundacional de lo que estaba ocurriendo en este momento. Y quería de alguna manera explicar a los niños la parte más humana de la guerra, mostrar de alguna manera cómo desde el punto de vista de una maestra de ahora se retoma la idea de un conflicto que partió en 2 la historia del país. Día tras día, batallones de niños marchaban callados por la espesura, por los claros del bosque, pero en los sueños o cuando cerraban los ojos, en los caminos interminables, imaginaban otra vida, un mundo mejor. La foto de los 3 niños combatientes cargando sus bayonetas es una foto de estas que se puede decir que son universales. De hecho, es justo el momento en que acaba la guerra en Colombia. El resto de la historia a partir de la fotografía, pues es ficción. Y me quise preguntar qué pasó con 3 niños que están cargando unas bayonetas. Me hizo pensar en la pérdida de la infancia, en la pérdida de la inocencia. A lo mejor tenían suerte de estar vivos, a lo mejor no. Habían sido ordenanzas, sirvientes, espías, mensajeros.
Yo cuento historias sobre personas y sobre personas del común, casi nunca, o sea, nunca he podido escribir sobre princesas, ni dragones, ni duendes, pero sí escribo sobre niños o niñas del común. Literatura infantil y además novelas, cuentos, poemas, crónicas, teatro y libros e investigaciones minuciosas para comprender el posconflicto. Bueno, para empezar, uno de los libros de esta biblioteca del posconflicto es este que se llama Contribución al entendimiento del conflicto colombiano. Este libro es un producto de los acuerdos de La Habana, en la cual las FARC y el gobierno propusieron cada uno 8 intelectuales que iban a responder una pregunta. La pregunta era, ¿cuál había sido el origen del conflicto? Y estos 16 personajes se sientan a escribir de acuerdo a determinadas visiones, un aspecto del surgimiento del conflicto. Bueno, este es el acuerdo final, pero este es el acuerdo final parcial, es decir, este es el que se hizo antes de que fueran derrotados estos compromisos en el plebiscito, ¿sí? Fue una sorpresa que fueran derrotados y por eso se pensaba que esta iba a ser la versión final, pero pues al final no fue. De todas maneras es un libro de consulta muy importante porque se pueden contrastar, digamos, qué se cambió, qué no se cambió y como en qué sentido estuvo la discusión en su momento. Finalmente tenemos esta colección que la hizo el Centro de Justicia, que se llama Ideas para la Paz. Es una colección imprescindible porque asume una posición desde la academia, ¿sí? Desde el derecho, en la cual se plantea los retos que van a haber en el posconflicto. Entra a decir, esta es la agenda que tenemos que discutir. Por más de 20 años, el municipio de La Montañita, en Caquetá, fue escenario del conflicto. Pero hoy los días de zozobra, de ataques, secuestros y tomas son cosa del pasado. En este pueblo, al sur de Colombia, quienes vivieron la guerra valoran y agradecen la llegada de la paz. Si la guerra marcó el pasado en la historia de La Montañita, en Caquetá, al sur del país, la paz está definiendo ahora su futuro. A mí me tocó el periodo 2004-2007. En esa época era muy difícil ser alcalde. Tuvimos problemas de desplazamiento, un pueblo totalmente desplazado, 2004-2007, lo que fue la Unión Penella, un pueblo incinerado, que fue la Inspección del Triunfo, en el 2000 la incursión de los paramilitares en La Montañita, el tema de las FARC, donde hacían tomas en nuestro municipio, en la cabecera municipal. Fue muy difícil porque dentro de todo este conflicto la población civil es la que lleva las de perder. Nosotros, señora periodista, salíamos de la Unión Penella a la cabecera municipal, a Florencia. Salimos a Bogotá, Neiva, Cali, Medellín, donde tenemos familiares. ¿De dónde viene? Del Caquetá, el municipio de La Montañita, la Inspección de la Unión. Ah, ustedes son guerrilleros, ustedes son auxiliares, ustedes son narcotraficantes, ustedes son cocaleros. Nos estigmatizaban de esa manera, pero no era como la gente pensaba. Por el hecho de estar en el sector donde se hacía el conflicto, nos veían como actores del conflicto, y si bien nosotros estamos dentro del sector del conflicto, no hacíamos parte de ese conflicto, porque nuestra misión, que vinimos a este paraíso terrenal llamado Colombia, nuestra misión es producir alimento para el sustento de nuestras familias y de toda Colombia.
Aquí se hicieron 2 tomas guerrilleras en la cabecera municipal, minas antipersonas, fuimos primeros en minas antipersonas en esa época muy difícil. Yo no podía salir del municipio, tenía que estar escoltado con más de 8 escoltas, tenía túneles en donde yo vivía para poderme desplazar hacia la alcaldía. No podía llegar a los centros poblados, visitar veredas, todo lo hacíamos a control remoto. De los 62 años que tiene el municipio, 20 los ha vivido bajo el conflicto. Por ello, a un año de firmado el acuerdo, merecieron todo el reconocimiento a su valiente apuesta por la paz. Ha venido al municipio de La Montañita a celebrar este primer año de la firma del acuerdo de paz. Es histórico la venida del presidente, nunca había venido un presidente a Montañita porque cuando se escuchaba que venía un presidente al departamento era muchas veces a revisar de muertos o catástrofes que habían sucedido en el país. En este momento vino el presidente a mirar el desarrollo, la economía, cómo hemos recuperado los territorios y cómo se están transformando. En Montañita nunca en la vida vino un presidente como lo hizo el señor presidente Juan Manuel Santos a inaugurar el primer año del proceso de paz en la cabecera municipal. O sea que los pueblos que han vivido tanto la violencia saben valorar el tema de la paz. Sí, claro, es que nosotros aquí hemos cambiado un 90% de nuestros territorios. Yo creo que yo le he comentado, el foco de la enfermedad está en los territorios y con el proceso de paz nos ha llevado a un cambio no solo del territorio, sino a nivel nacional. Haberle dado esa posibilidad al diálogo para sentarnos a conversar es lo mejor que ha podido pasar hasta la presente. Esta nueva etapa de paz nos ha cambiado, claro, nos ha cambiado porque uno mira como una expectativa mejor a sustituir esos cultivos de que en un momento fueron ilícitos por proyectos, cultivos lícitos. El 34% de la producción de coca en el departamento de Caquetá está en la Montañita, o estaba. Ha habido un cambio importante porque en este momento somos pilotos del proyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito. La Montañita ha tomado conciencia. Dago, Félix, Juan, Clemente. Aquí se han firmado 2 acuerdos. Uno primero de 25 veredas, que se arrancó el primer acuerdo, en veredas muy cercas a zonas veredales, a la cabecera municipal. Tomaron esta decisión de acabar los cultivos de uso ilícito por cultivos lícitos en temas de ganadería, agricultura. La vereda del Carmen era una de las veredas que siempre tenía cultivos, no de grande dimensión, pero sí tenía cultivos. Más de un 80% de las familias subsistíamos de ella. Ya uno no vive en esa zozobra ni con ese temor tan grande como anteriormente, ¿sí? Y yo pensaría de que si el gobierno cumple los acuerdos que tuvieron con las FARC y con los acuerdos que llegue con las comunidades y todo, se puede mejorar y Dios quiera de que las cosas sigan por buen camino. Por eso nosotros hemos incluido dentro de tantas formas de pensar cómo salir adelante, hemos incluido la estrategia turismo comunitario. ¿Haciendo qué? Pues haciendo lo que sabemos hacer, ¿ya? Haciendo lo que sabemos hacer. Yo como campesino que soy de la Montañita, de mi Caquetá querido, un día me embejuqué de tanto que dije, nosotros tenemos que tener una organización que realmente defienda los derechos de nosotros, sin necesidad de hacer violencia, sino desde la economía solidaria. Entonces tenemos el plátano caqueteño, el sacha inchi, el chocolate, el café amazónico. Es solamente el comienzo de las negociaciones, de hablar de paz, a nosotros nos cambió, a los operadores turísticos nos cambió en un 100% la vida en cuanto a la visita de turistas y en la cuestión económica. Aquí estamos en la Reserva Natural y Ecoturística Las Dalias. Es una apuesta que hemos comenzado desde hace 15 años, de una forma muy empírica, muy de ensayo, y ahora con nueva etapa que estamos viviendo del posconflicto,
nos hemos dado cuenta que es una opción para el pueblo campesino, para una opción de generar ingresos, una forma de darle otra vuelta a esto, y es la de conservación. Hace muchos años, en pleno furor de los conflictos, se conservaba, más por obligación, más a punta de bala, más a punta de amenazas, pero no porque había esa conciencia. Tenemos la tarea y estamos en ese proceso de hacer que la comunidad, el campesino, cuide por convicción y no como era antes, a punta de plomo, a punta de bala. La naturaleza no necesita que la cuidemos, con que no la jodamos, con eso tiene. Queremos agradecerle a todos los televidentes que estuvieron conectados con nosotros durante esta hora y media. Esto es Mimbre y estamos tejiendo paz. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá.